El día que Julián perdió todo lo que había construido durante 10 años, no fue el ruido del portazo lo que lo destruyó, fue el silencio que quedó después. La empresa que había fundado con entusiasmo juvenil y noches sin dormir, se declaró en quiebra en cuestión de semanas. Los inversionistas desaparecieron, los empleados buscaron nuevos rumbos y él quedó sentado en una oficina vacía, rodeado de muebles que ya no le pertenecían. Durante meses había ignorado las señales, se convenció de que todo mejoraría, de que la siguiente estrategia sería la definitiva, de que la resiliencia consistía en insistir sin cuestionar. Pero cuando el banco cerró sus cuentas y tuvo que entregar las llaves, comprendió que la realidad no negocia con el orgullo. La caída fue pública. Artículos que antes lo llamaban prometedor, ahora lo llamaban imprudente. Algunos conocidos evitaban mirarlo a los ojos. Otros le ofrecían consejos que llegaban demasiado tarde. Julián comenzó a creer que su identidad entera estaba ligada a ese fracaso. Una noche, incapaz de dormir, salió a caminar sin rumbo y terminó frente a una estatua de Winston Churchill en una plaza cercana. Se sentó en un banco y observó el rostro de bronce iluminado por una farola tenue. Recordó que Churchill había sido considerado un político fracasado durante años antes de convertirse en líder en uno de los momentos más oscuros de la historia. Pensó que la historia suele editar los tropiezos y dejar solo la gloria. Mientras reflexionaba, imaginó una escena improbable. Se vio caminando por un pasillo antiguo en el que las paredes estaban cubiertas de retratos de personas que habían sido derrotadas antes de triunfar. Entre ellos apareció la figura serena de Abraham Lincoln, quien perdió elecciones, enfrentó crisis personales y aún así perseveró hasta convertirse en presidente en medio de una guerra civil devastadora. Julián sintió que esas imágenes no eran fantasías, sino recordatorios de una verdad incómoda. El fracaso no es una sentencia definitiva, es un capítulo. Volvió a casa con una sensación diferente, no de alivio, sino de responsabilidad. Entendió que había cometido errores reales. Se dejó llevar por la arrogancia, ignoró advertencias y confundió terquedad con determinación. Por primera vez, dejó de culpar al mercado y asumió su parte. Esa aceptación fue dolorosa, pero liberadora. Durante semanas, revisó decisiones pasadas, analizó cifras, conversaciones y contratos, no para castigarse, sino para aprender. Descubrió que había querido crecer demasiado rápido, que había descuidado la cultura de su equipo y que había basado su seguridad en la aprobación externa. Comenzó a reconstruirse desde adentro. Leyó biografías, estudió liderazgo, buscó mentores, aprendió que la resiliencia no significa resistir a cualquier costo, sino adaptarse con inteligencia. Comprendió que la humildad no debilita la ambición, sino que la purifica. Un año después, volvió a emprender. Esta vez lo hizo con menos ruido y más estrategia. Construyó un equipo pequeño, escuchó más de lo que habló y tomó decisiones con prudencia. No buscó impresionar, sino que buscó sostener. La empresa creció lentamente, pero con bases firmes. El éxito llegó de manera discreta. No hubo titulares ruidosos ni celebraciones extravagantes. Hubo estabilidad, confianza y aprendizaje constante. Y cuando alguien le preguntaba cómo había superado su gran fracaso, Julián respondía que no lo había superado, lo había integrado. Ese tropiezo seguía siendo parte de su historia, pero ya no lo definía. Con el tiempo comprendió que la caída fue necesaria. Si su primera empresa hubiera prosperado sin obstáculos, quizá habría reforzado sus errores en lugar de corregirlos. La derrota le enseñó más que cualquier victoria temprana. La lección que decidió compartir con otros emprendedores era clara. El fracaso no llega para destruirte, llega para revelarte. Te muestra tus debilidades, tus excesos y tus verdaderas motivaciones. Si tienes el coraje de mirarlo de frente, puede convertirse en tu mejor maestro. Años después, volvió a esa plaza y se sentó nuevamente frente a la estatua de Churchill. Esta vez no buscaba consuelo, solo agradecimiento. Entendió que las historias que admiramos no son líneas rectas hacia la cima, son trayectorias llenas de caídas, dudas y decisiones difíciles. Julián aprendió que perderlo todo no es el final cuando conservas la capacidad de aprender. El verdadero fracaso no fue la quiebra, fue el momento en que pensó que su valor dependía de un resultado. Cuando dejó de creer eso, comenzó su verdadera reconstrucción. Porque el éxito más importante no es el que el mundo celebra, sino el que nace cuando decides levantarte, con más sabiduría que orgullo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.